Los seres humanos somos diversos, ya lo expresamos, y se trata de siempre generar acercamientos y comprensión entre la diversidad. Yo creo que parte del conflicto colombiano de fondo es ese. Es que así como hay la biodiversidad y el ser humano es bio. Bienvenidos a nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Y como siempre en todos nuestros episodios, quiero agradecer a todos ustedes que nos escriben a nuestro @_ desde las entrañas y @Ricardo Lozano P, y nos siguen también en nuestros canales en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Nuestro invitado de hoy es el actual vicepresidente de la corporación El Minuto de Dios. Fue superior provincial de la comunidad audista Minuto de Dios, fue superior general de los audistas a nivel mundial de la Congregación de Jesús y María, director general del SENA, rector general de la Universidad Minuto de Dios, fue gerente general de la corporación Minuto de Dios también, y además algo que nuestro invitado le gusta recalcar, fue gerente de Lumen Televisión, también que pertenece a la comunidad Minuto de Dios y a la corporación. Quiero darle la bienvenida al padre Camilo Bernal. Padre, bienvenido. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí desde las entrañas, donde todo el proceso de escucha es un aprendizaje. Gracias, padre. Y la escucha a través del humor. Quiero comenzar por ahí porque, pues con la triste noticia del adiós, pero yo creo que más vivo que nunca está nuestro Papa Francisco en todos nosotros, y recordándolo siempre en todas sus, yo diría, conversaciones con la sociedad, especialmente con la juventud, y leyendo las enseñanzas que el Papa siempre nos transmitía. Algo que me ha llamado bastante la curiosidad y la atención ha sido el sentido del humor. Él le gusta recalcarlo todo el tiempo y dice, por favor, no sembremos tristeza, no creemos tristeza, lo contrario, ¿cómo hacemos para nosotros crear la alegría, sembrar la felicidad entre todos? Y quiero comenzar por ahí, quiero comenzar con una oración que al Papa Francisco siempre le gustaba decirlo en sus homilías y conversaciones también, y es la siguiente, y comienza así: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerlo. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no me asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ser tan dominante por ese ser llamado yo. Dame, Señor, el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Esta es una oración, amén, oración del santo, de Santo Tomás Moro. ¿Cómo le pareció esta oración? No, maravilloso, porque bueno, el humor es el alma de la vida, es la alegría, y recordamos al Papa Francisco que siempre tenía en la conversación cotidiana una anécdota. Le preguntaban, Santo Padre, ¿y usted cómo está? Sentado. Siempre respondía de una manera inesperada, y yo creo que nos enseñó a todos a vivir la vida con serenidad, con tranquilidad, con espontaneidad. Y bueno, a partir de su muerte, y como dijiste, está más vivo que nunca, pues el mundo nos dimos
todos conciencia del impacto que tuvo y ha tenido y tendrá el Papa Francisco en el mundo entero. Un hombre alegre, un hombre sencillo, un hombre franco, un hombre directo, un hombre que buscó a los pobres y bueno, que con la alegría y el humor y con la amistad, el sentido de la amistad, la fraternidad humana, la amistad social, pues nos enseñó a todos a vivir un ser miembros de la iglesia de una manera distinta. Y lo digo, lo recuerdo porque precisamente, padre, fue usted el que me enseñó a reírme también en los momentos tan difíciles cuando estaba director general del IDEAM, en el drama que vivíamos tan fuerte en Colombia, como fue el fenómeno, dos fenómenos de la niña y las inundaciones en el país. Y el presidente Santos pues nos sentaba siempre al lado. Y cada vez que yo me sentaba con toda la angustia, usted siempre tenía un comentario en el que mi sentido del humor, mi preocupación cambiaba, gracias al sentido del humor suyo. Y fíjate que eso es lo que nos ha unido, yo creo, ¿no? A partir de ahí, y es algo que pocas personas saben, ¿no? Es su sentido del humor. Bueno, pues yo realmente soy una persona tímida por naturaleza, pero en el diálogo y soy muy observador y me gusta escuchar bien. Y bueno, hacer de los diálogos cotidianos o en reuniones comentarios simpáticos que distensionan y que finalmente no hay nada que no se pueda resolver. Y si no se puede resolver, pues bueno, hay que seguir adelante porque no podemos hacerlo todo. De manera que recuerdo con mucha alegría esa proximidad contigo y las sesiones ahí en el Consejo de Ministros, donde aprendí mucho y bueno, también me divertí. Sí, ¿no? Gracias también por alegrarnos la vida en los momentos difíciles, padre. Y precisamente hablando de estos retos, los retos actuales también, y sobre todo los retos con la fe, ¿cómo hacemos para que la fe siga reinando en un mundo ahora tan polarizado? O sea, nosotros hablábamos de una de las principales amenazas y riesgos de la humanidad ahora es la polarización de nuestros líderes, también políticos o líderes en cualquier comunidad, donde ya no nos escuchamos. Por esto este espacio es un espacio de escucha y por eso se llama donde escuchar se convierte en acto de amor, la importancia de escucharnos. Pero también hay una polarización muy fuerte que, ¿cómo hacemos entonces para que la fe siga reinando en un espacio donde a veces uno cree que no está? Bueno, la sociedad vive momentos difíciles desde todo punto de vista. Hay tensiones, la situación económica se ha complicado, las potencias mundiales, la geopolítica pues está haciendo su efecto y yo creo que estamos en una transición, es mi sentir, puedo estar equivocado, pero una transición de liderazgos en el mundo. Y cuando hay transición de liderazgos, pues hay también polarización, que es el tema que nos ocupa. Y pues siempre la polarización puede usarse de una manera positiva o negativa. Los contrarios, por eso el bien y el mal. Sí. Y eso es Sí. cuando hay una tensión entre el uno y el otro. Y yo creo que, bueno, el papel de la fe, que es lo que me preguntas, la fe, pues lo que nos debe llevar a nosotros es a la comprensión, a la escucha, a la apertura y a la confianza en el otro. Yo creo que se trata más que construir muros, como decía el Papa Francisco, construir puentes. Y de ahí la importancia de tu programa, porque escuchar se vuelve un acto de amor. Yo creo que necesitamos en estos momentos de polarización escuchar, entender lo que el otro quiere y tratar de comprender cuáles son sus intereses, por qué lo hace, para mirar cómo construimos puentes. No cómo yo me quedo en mi posición, defiendo mi posición a ultranza, sino cómo, y yo creo que ese es el papel de los cristianos, y fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a ayudarnos a entender cómo la vida de uno se vuelve un puente para los demás. La vida de él, por eso es puente entre Dios y la humanidad, en el sentido de que nos abrió un camino y nos mostró cómo no vivir separados ni de Dios
ni vivir separados de los hermanos. Entonces, la misión de un cristiano, y ahí viene la fe, es cómo construir puentes a partir de la escucha. Y por eso me encanta el lema, donde escuchar se vuelve un acto de amor. Sí. Es decir, la capacidad de abrirme al otro, de entenderlo, y de no tener una actitud polarizante. Entonces, hoy la presencia del reino de Dios es esa capacidad de escuchar y de ayudar a unir, porque creo que la polarización, la única manera no es hacer más fuerza, a ver quién tiene más poder o por dónde se revienta, sino cómo nosotros actuamos como seres humanos racionales y donde la fraternidad y la escucha es realmente un acto de amor. Esa es como mi lectura de cómo los cristianos, cualquiera que sea su denominación, podemos construir puentes de escucha que nos permitan una mejor comprensión. Y eso de pronto también era el mensaje más importante ahorita en esta Semana Santa que acaba de terminar, el año de jubileo, también es lo que se busca, ¿o no? Sí, bueno, pues evidentemente la Semana Santa, estos días que hemos vivido, estamos en la Pascua. La palabra Pascua significa paso. Entonces, lo original fue que no hicieron un puente para pasar el Mar Rojo, sino que Moisés, el Señor, siguiendo la voz de Dios, extendió la mano. Y al extender la mano sobre el mar, sopló un viento. Y fue un viento que, dice la Escritura, que duró toda la noche y abrió un camino. Y quizá eso es lo que... Y Jesucristo lo que vino fue a mostrarnos lo mismo. Es decir, su vida y su actuar fue movido por el Espíritu Santo, y uno de los símbolos del Espíritu es el viento. Entonces, uno que es movido por el Espíritu Santo, lo que hace es eso, soplar y echar un viento para que se abran caminos donde la humanidad pueda atravesar y reconciliarse. Y Jesús nos vino a enseñar que eso se hace dando la vida. Entonces, Él nos escuchó y en un acto de amor, pues se entregó su vida dándola voluntariamente en la cruz. Y en la vida cotidiana nosotros lo que estamos llamados es hacer exactamente lo mismo, a entregar nuestra vida en un acto de amor, de sencillez, porque eso es el amor es la capacidad interior que tenemos cada uno de nosotros para hacer que el otro viva. Y ese hacer que el otro viva es mirándolo a los ojos, escuchándolo, dando una palabra de compasión, un abrazo. Todos son signos y símbolos, pero tienen un sentido profundo. Qué bello. De manera que ante la polarización, la escucha y la acogida. Acogida. Y tú me decías ahora en el ascensor que también algo importantísimo, el Espíritu Santo, ¿no? Aprender también a escuchar el Espíritu Santo. Pues digamos, para un cristiano, la vida cristiana está animada, sí, evidentemente, por lo que hay en mi interior y por lo que mis pensamientos inspiran y por lo que mi intuición me lleva. Y esa intuición, perdón, padre, ahí para hacer esa conexión. Entonces, cuando hablabas ahora de esa capacidad, la definición del amor, la capacidad que tenemos para que el otro viva, es a través del Espíritu Santo. Claro, el que me da la fuerza superior. O sea, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Para hacer aquello que yo naturalmente no puedo hacer. ¿Sí? Digamos, lo natural es que yo pueda hacer lo sencillo, lo corriente de la vida, o lo que aprendí, las competencias que adquirí para prestar un servicio a la sociedad. Pero el Espíritu Santo es el que me lleva a hacer aquello eso bien hecho, pero aún aquello que yo por mí mismo no haría. Por eso dice el Señor, bueno, habéis oído, pero yo les digo, habéis oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Eso hace todo el mundo. Amen a los que no los aman, y dice, y así serán perfectos. Pues el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que nos mueve a hacer lo que hizo Jesús, a dar la vida, o lo que movió, por ejemplo, a San Maximiliano Kolbe, un sacerdote polaco, a decir, yo entrego mi vida por este padre de familia judío, cámbieme, y que él viva
y yo muero por él. Ujú. O lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, y es entregarse, estaba bien haciendo su trabajo por los más pobres, marginados, indigentes en la India. Bueno, ser santo es eso, es dejar que el Espíritu Santo nos habite para que Dios haga su obra, no la que yo quiero, sino la que Él quiere. Ujú. Y acabas de nombrar una palabra fundamental y es en ese ejercicio, porque realmente es construyendo también la paz y la reconciliación, también entre todos nosotros, entre los diferentes, ¿no? Los que pensamos diferentes. Pero también nombraste algo importantísimo porque, por ejemplo, en nuestro acuerdo de paz, cuando uno lo mira desde los territorios, realmente lo que estamos haciendo es que esas víctimas de la guerra, que casi siempre son los pobres, no de las comunidades más vulnerables, los indígenas, los campesinos. Y uno de los objetivos importantes de la Corporación Minuto de Dios son los pobres, precisamente, en el campo también. Entonces quería preguntarle todo el trabajo que ustedes están haciendo desde la Corporación Minuto de Dios, que pocos sabemos que lo hacen en el campo, ¿no? Tiene un trabajo rural muy importante, el impacto que están teniendo, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre Bueno, el ejercicio. primero te hablo de un tema y una frase que tú dijiste, todos pensamos diferente. Ujú, Y realmente todos pensamos distinto. ujú, Lo que pasa es que hay acuerdos fáciles y otros menos fáciles. ujú, Pero eso es lo lindo de la vida, y es que en la diversidad y en el pensamiento diverso ujú, estamos invitados a construir juntos. De manera que en ese tema de la reconciliación de la paz, pues recordarás tú y los que nos escuchan que el padre Rafael García Herreros en sus últimos años de vida se comprometió de una manera profunda y radical ujú, con la pacificación de Colombia. ujú, Empezó con el proceso de Casa Verde, que lo invitó el presidente Belisario Betancur, y después se fue interesando más hasta que llegó a todo el tema de la búsqueda en las montañas a Pablo Escobar para decirle, oiga, no sigamos así. ujú. Y Pablo Escobar le dijo, ¿y quién garantiza que no me van a matar? Y yo. Ese compromiso en primera persona, pues llevó al padre a esta decisión. Y el Minuto de Dios, desde vida del padre García Herreros, él empezó en los años 60, ya siendo sacerdote, o antes, a pedirle permiso a su superior para irse al Catatumbo, por ejemplo, Ujú, a esta zona de ujú, tanto conflicto. Y en el año 63 entró al Catatumbo y luego siguió yendo y llevando tecnología, y en el año 71 se elaboró un plan de desarrollo para el Catatumbo, ujú, no toda la región, sino el ámbito de la Gabarra, un ujú. plan de desarrollo Wow, sí. a partir de la realidad para el Catatumbo, Wow. 4 tomos, Sí, y seguimos 55 años después sí. con ese conflicto. Ujú, Pero bueno, todo eso llevó al Minuto de Dios también a entrar en el ámbito rural, a trabajar con campesinos en temas agrícolas, en investigación, en biotecnología, y creamos la Fundación de Asesorías Rurales, de tal manera basados en temas de ecología y desarrollo sostenible. Y por otro lado, pues la vivienda para los campesinos, planes de mejoramiento de vivienda y generación de ingresos. Pero bueno, el tema es que evidentemente la gente más pobre vive en la periferia, en las zonas marginadas, en donde no hay un acceso fácil. mm, Entonces son los que más van sufriendo, pero tienen que vivir de alguna manera. Y por eso, pues parte del trabajo de la paz en Colombia es el perdón y la reconciliación. El perdón y la reconciliación, pero también hacer presencia sí. en esos lugares. Después de la visita del Papa Francisco a Colombia, en el año 17, tuve la oportunidad de hacer parte del equipo que recibió la visita. Pues en el Minuto de Dios creamos un programa que se llama Artesanos de Paz, a Mm, partir de un libro del padre García Herreros que tiene ese nombre, Artesanos de Paz. mm, Y empezamos a ir a las regiones y a comprometernos al Putumayo, al sur del Tolima, a Mitú, a Inírida, al Catatumbo, y todas son regiones rurales, de tal manera que para llegar a la paz hay que pasar por el perdón, la reconciliación y generar desarrollo. muy bien. Y también transformación, ¿no? Claro, Porque claro. muchas veces
yo creo que el ejercicio que se hace también de la corporación es también enseñarle a pescar y no darle necesariamente el pescado, ¿no? O sea, A ¿cómo veces hacemos? toca dar el También a pescado, veces toca, ¿no? toca porque No. la gente no tiene el alimento, Mm, o por ejemplo cuando hay catástrofes. Ahora en Catatumbo que hay sí. miles y miles de desplazados, hay desastres naturales, inundación, un Mm, terremoto, un volcán, sí. y hay desastres que causamos los humanos por la guerra, por el conflicto, por los intereses económicos. Entonces a veces hay que dar pescado para que la gente Sí. pueda vivir. Pero Pero, sí, el minuto realmente hacemos las dos cosas. Nuestro foco es el desarrollo integral sostenible, ujú, de tal manera que pues el desarrollo, como dijo el Papa Pablo VI, es el nuevo nombre de la paz. Así lo expresó en Populorum Progreso. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Entonces, hacemos desarrollo integral, es decir, no es una acción puntual, sino es entrar y acompañar y hacer un proceso para que la persona y la comunidad pueda estar empoderada ¿verdad? y Sí. llevar su propia vida. Y a veces pues hacemos acciones humanitarias también y hay que dar el alimento. Y ese desarrollo integral ambiental, por ejemplo, que obviamente va de la mano ahora, volviendo recordando al Papa Francisco con la encíclica, la primera, ¿no? Creo que fue de Laudato Laudato Si, Si. está perfectamente, pues entra a empujar mucho más de lo que ustedes ya venían haciendo desde el Minuto de Dios, ¿no? Pues sí, digamos, para nosotros la carta encíclica Mm, Laudato Si se convirtió en una ruta la ruta. decisiva para las acciones presentes y futuras del Minuto de Dios. Ujú, El Minuto de Dios ha tenido como, digamos, 4 momentos. Un primer momento, la construcción de la comunidad, del barrio, de la ciudadela, mm, donde el padre Garcirreros, que fue párroco y murió párroco, pues sembró muchas semillas que han ido floreciendo. mm, Después vino una época muy centrada en la persona del Espíritu Santo, la tarea, la obra del Espíritu Santo en los años 70, 80, 90, y toda esa acción de renovación de la iglesia, y el Minuto de Dios tuvo un influjo muy importante en la renovación de la iglesia en Colombia, digamos en las parroquias, en las comunidades. Luego vino una tercera época que fue toda la época de la educación, o ha sido ujú. en estos últimos 25 años, donde pues tenemos hoy el Minuto de Dios es el grupo educativo privado más grande de Colombia. No fue nuestro propósito, pero es Sí, para entender cómo a partir de un minuto a través de la radio, la televisión, este año cumplimos 70 años en televisión, como 70. se pueden hacer maravillas. Mm, Y hoy tenemos 150.000 estudiantes que asisten semanalmente a nuestras aulas, desde primera infancia hasta maestrías. Y desde la encíclica Laudato Si tomamos la decisión de agregarle a desarrollo integral la palabra sostenible, ujú. es decir, la ecología integral, y todas nuestras acciones se orientan con ese enfoque, Ujú. que además es tu experiencia. Sí, pero y hablando de las aulas, también los jóvenes, ¿no? Sí, ¿Cómo llegarle hoy día a los jóvenes, ¿no? Las actuales generaciones, los jóvenes de ahora que yo tengo una gran esperanza en los jóvenes, es decir, claro. eh, me han contado que últimamente esta generación de los 15, 16, 17 años volvieron a leer, volvieron a comprar su librito de papel y empezaron otra vez a soltar menos el celular, ¿no? Y llenarse de información que posiblemente son modelos de vida de otros países que no necesariamente se ajustan a los nuestros o a nuestra cultura. Y los jóvenes ahora entonces, por lo tanto, empezaron también a soltarse un poquito de ello y a sanar también un poco de lo que las anteriores generaciones pues venían haciendo, que es dejarnos llevar por estas situaciones inclusive de circunstancias que nos pueden llevar a una desesperanza. Es decir, a mí me preocupaba mucho hablar de cambio climático porque las siguientes generaciones decían, no, pues si este geólogo científico nos está diciendo que el planeta siempre va a seguir calentándose, pues qué esperanza hay para nosotros, ¿no? Pero fíjate que esta generación, la última, la que tiene 15, 16 años, está diciendo, no, yo puedo transformar, yo puedo adaptarme, yo estoy empezando a pensar en proyectos de reducción de la vulnerabilidad por escasez del agua, me estoy yendo al campo, estoy trabajando con campesinos. ¿Cómo ustedes desde la corporación sienten que puede llegarle mucho más a los jóvenes? Bueno,
digamos, los jóvenes han sido foco de la misión del Minuto de Dios siempre. Voy a poner un ejemplo. En estos días se inauguró Artbo y ahí en el Palacio San Francisco. Yo no suelo ir a eventos, digamos, de nocturnos de arte. Sí. Pero fui. Y de los artistas que encontré, el 70% me dijo, yo empecé, mi primera exposición fue en el Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios, en un proyecto que tenemos que se llama Tesis, y las mejores tesis de grado de Colombia se muestran y se exhiben ahí. Y Claro. siempre estoy citando el arte. Sí, sí. Pero también en el tema espiritual. El Minuto de Dios le ha dado mucha apertura y acogida y receptividad a los jóvenes. Pero también, digamos, nuestros jóvenes universitarios, todos los 110.000 estudiantes del sistema universitario Minuto de Dios prestan servicio social, Wow. sin excepción, en donde estén. Y hemos creado un programa que se llama Con los pies en la tierra, que son jóvenes que hacen su semestre universitario prestando servicio en comunidades urbanas o rurales. Y todas las materias se coordinan porque hoy en día la educación debe tener bastante flexibilidad, porque se trata del proyecto de vida del joven, no el proyecto de vida que tiene la sociedad para un joven, sino qué es lo que él quiere. Y casi individual, ¿no? Uno por uno. Puede ser casi individualizado. Sí, casi individual, sí. Digamos, pero de todas maneras tiene que haber una base en el ámbito de ingeniería o educación o comunicación o salud, pero yo en eso soy un poco heterodoxo, soy bastante flexible y eso ha sido parte del éxito nuestro en el Minuto de Dios. Pero lo que quiero expresar es el valor de los jóvenes, o sea, yo lo veo en mi propia vida, si en mí no hubieran creído, no habría hecho lo que yo he hecho en la vida. Pero es que además, espera, eres matemático, ingeniero de sistemas, teólogo, sí. No, o sea, y podemos seguir con todo lo que has hecho, ¿no? Sí, pero bueno, tal vez estos son los estudios, pero lo importante es que en mí creyeron como joven, sí. Y así me equivocara, pues... Mira, había cumplido yo 35 años y el padre García me dijo, yo quiero que usted sea el gerente general del Minuto de Dios. Dije, ¿cómo, padre? Me dijo, sí. ¿A los 35? Sí, y le dije, no, padre, no, estará usted equivocado. Entonces, eso me lo dijo en un barco. Hicimos un viaje de Buenaventura a Cartagena. Sí. Y él llegó a la oficina y me dijo, Camilo, estaba trabajando yo en televisión. ¿El número? Te veo como cansado, ¿por qué no tienes que descansar? Le dije, no, padre, no. Me dijo, no, si tú estás como cansado, acompáñame a un viaje. Entonces le dije, bueno, vamos, padre. Y yo, él quería hacer un viaje en barco de Buenaventura a Cartagena. Wow. Entonces salimos y a las 5 de la tarde salió el barco y bueno, y el padre siempre fue nervioso. ¿Por dónde? ¿Qué ruta tomaron? No, pues por el Pacífico. Luego... el canal de Panamá. Wow. Y entonces, como a las 3 horas, me dice, mira, yo te invité a este viaje porque quiero plantearte esto. Y le dije, padre, ¿usted está seguro? No se ha mareado. No entonces me dijo, no, sí, estoy seguro. Pero bueno, para decirte, quiero volver sobre los jóvenes. La confianza en los jóvenes. Es la confianza en los jóvenes. Y los jóvenes de hoy en día, yo pienso que tienen más capacidad y más confianza de lo que uno piensa. Uno dice, los jóvenes no leen. Mentira, leen todo el tiempo. Sí. No textos, pero la lectura de un video es una lectura. Sí, claro. Sí, también. O en el computador. Inclusive
Ya ni quieren papeles, porque ¿para qué los papeles? Sí, ya lo tienen acá. No, y el tema ambiental. Ambiental, sí. Ambiental. Yo soy todavía de los que imprime, pero sí. mi sobrino, no, aquí en el computador. Y sí, ya parece raro tener un papel. Parece raro. Sí. Entonces, pero bueno, lo que quiero es, digamos, ante tu inquietud. Pero siento de pronto acompañarlos en esa lectura. Esa es la clave. Sí. Esa es la clave. Es la escucha. La escucha y acompañamiento. Fíjate que acabó de terminar el año pasado el sínodo sobre la sinodalidad en la iglesia. La palabra sínodo significa caminar juntos. Y ese para mí es, iba a decir el gran legado, pero puede haber otros, pero sí es uno de los legados más importantes del Papa Francisco. Y es que pasamos de una iglesia como muy jerárquica, o sea, digamos así como piramidal, a una iglesia donde caminamos todos y donde el pastor, como expresó él, unas veces va adelante llevando, ¿sí? Otras veces va en medio de las ovejas y otras veces va detrás. Pero todos caminamos y todos formamos el único cuerpo de Cristo. Y en ese sínodo sobre cómo aprender a caminar juntos, y el Papa tomó decisiones y bueno, le dio un papel muy importante a la mujer y tomó acciones. Y venga, usted es la gobernadora de la Ciudad del Vaticano, imagínese. Usted es la prefecta de la vida religiosa o de la vida consagrada y así. Fueron signos, pero muy significativos. Y en el sínodo, entonces hizo las mesas redondas y estaban los obispos. Pero más que así, no, fueron transformaciones reales. Transformaciones. ¿No? Sí, el Papa Francisco fue un transformador, un reformador. Y por eso ahora la gente sale como una ola de admiración profunda. Oiga, se nos fue y mire todo lo que hizo, mire, hizo esto, era más que el humor, o sea, detrás del humor, no, obvio, pero una palabra profunda. Y sobre todo su cercanía con los jóvenes también y su valoración y las jornadas de la juventud que propuso el Papa Juan Pablo II, pero que han continuado. De tal manera que yo creo que la juventud tenemos que empoderarla. Bueno, te iba a decir entonces, se propuso el Ministerio de Escucha y Acompañamiento, ¿sí? Que fue lo que acabaste de mencionar, ¿no? Escucha y acompañamiento. Y es saber escuchar al joven, entender qué es lo que quiere y acompañarlo en su proyecto de vida, no en lo que yo quiero para él, sino cómo él es feliz. De manera que no, yo tengo una gran esperanza y finalmente pues Dios va haciendo su obra y nosotros los seres humanos pensamos que tenemos capacidad para resolverlo todo, pero no es cierto. Entre todos. Pero y profundizando un poco más sobre esas transformaciones de nuestro Papa Francisco, Padre, también me hizo recordar también el tema de la inclusión, ¿no? La inclusión de todo, inclusive de los excluidos. Creo que él insistía muchísimo en eso y como usted lo acaba de decir, abriendo caminos donde anteriormente no estaban, a los transexuales, a todos los que anteriormente pues, no se pensaba que pudieran estar allí. Es increíble todo lo que hoy día está saliendo, de todo lo que el Papa hizo. Bueno, pues los seres humanos somos diversos, ya lo expresamos, y se trata de siempre generar acercamientos y comprensión entre la diversidad. Yo creo que parte del conflicto colombiano de fondo es ese. Es que así como hay la biodiversidad y el ser humano es bio, sí, somos y es diverso. Sí. Y resulta que Colombia, la biodiversidad no es para solo, otros. Sí. No es solo flora y fauna, sí, no. Es humana. Y no los hábitats y las formas y las culturas de biodiversidad, incluido el hombre, y yo diría sobre todo el hombre, no hemos tomado plena conciencia de ello. ¿Qué tiene que ver un caribeño con un nariñense o con un cachaco? Sí. En su estilo, en su forma, es que la biodiversidad, el hábitat, nos hace así. Sí. Y eso es lo bello. Es lo bello, sí. Pero tenemos que aceptarlo. Sí. Y asumirlo. Sí. Y comprenderlo
y entender que somos distintos y estamos integrados. Entonces, bueno, el Papa Francisco, volviendo a tu tema inicial, pues él propuso una iglesia en salida. Y su primer acto fue irse a Lampedusa, en el Mediterráneo, al encuentro con los migrantes. ¿Y por qué los migrantes? Sí. Porque van buscando, bueno, es un derecho legítimo tener un mejor bienestar. Claro. Es un derecho legítimo tener una mejor calidad Seguridad, de vida sí. o sobrevivir. Sobrevivir, sí. O sobrevivir. Estaban Si nosotros solos, no hubiésemos acogido a nuestros hermanos venezolanos que se han ido integrando y se integrarán poco a poco, pues bueno, como ellos nos acogieron cuando había Claro. abundancia en Venezuela, Sí. pues así es la vida. Entonces el Papa Francisco nos propuso una iglesia no que se sienta a esperar a que vengan al despacho parroquial, sino un cura que sale del despacho y se acerca y va a las casas y a las comunidades, como él fue, y fue a sitios difíciles y a sitios complejos, de tal manera que, pero no solo geográficamente, sino también culturalmente. Entonces, pues hay que acoger a todos, nos debemos acoger como hijos de Dios y entender qué es lo que cada uno piensa, y pues el siglo XXI nos está ayudando a tomar conciencia de la diversidad. Muy bien. Y padre, acá en Colombia, cuando el Papa Francisco además nos visitó, inclusive tuve la oportunidad también de estar en el Vaticano, porque el Papa insistía muchísimo, como lo vimos anteriormente, en nuestra casa común, en nuestra conservación de nuestra casa común, que lo entendiéramos así. Y estaba preocupado por el Amazonas también, preocupado por lo que pasaba en nuestra región amazónica, y por eso también se creó grupos especiales en el Vaticano para hacer seguimiento de nosotros, que estábamos haciendo los países Estás amazónicos. bien enterado. Sí, por el Amazonas. Y eso quería también preguntarle, entonces después de la visita del Papa, ¿qué nos quedó a nosotros? ¿Qué tenemos que seguir? Que seguir insistiendo en ese camino que el Papa Francisco sembró en Colombia. Bueno, a ver, tenemos que seguir insistiendo en lo que él vino a reforzar, y es el perdón y la reconciliación. Y recordarás y recordarán ustedes el encuentro en Villavicencio, que fue, bueno, ahí sí como dicen, mericé. Sí. O sea, realmente fue un encuentro profundo, donde víctimas, victimarios, estaba presidido por el Cristo de Bojayá, el Cristo negro de Bojayá. Es una imagen pequeña, sin brazos y sin piernas, que se presentó. Y bueno, la oración buscando la reconciliación. Y es una tarea en la que no podemos desistir. Y él vino a animarnos en ese proceso, porque la paz es fruto del diálogo, y bueno, digamos, hay todo el tema del acuerdo final, los acuerdos con los grupos que piensan distintos, Sí. que tienen armas, pero la paz se construye desde el hogar, desde la familia. Nosotros, la cultura colombiana es una cultura cimentada sobre la violencia, y nosotros somos inconscientes de ello. Hablamos de ello, pero cuando uno conoce otros países, otras culturas, nosotros somos muy agresivos. Más vulnerables a esas. Y también porque desde el hogar, desde el interior de la familia, se han construido esas violencias invisibles. Pero que existen, y que debemos desarmarlas desde todo punto de vista. Entonces, el Papa vino a enseñarnos eso, y es lo que debemos mantener. Y San Pablo habla en 2 Corintios sobre ese tema, y dice: ustedes han recibido el ministerio de la reconciliación, reconcílense. Y todo cristiano es un reconciliador. Está el sacramento de la reconciliación, pero todo cristiano, su tarea fundamental es tender puentes, reconciliar, construir. Y lo otro que tú mencionaste es el interés grande del Papa por la Amazonía. Él creó la Conferencia Eclesial Amazónica, e hizo un sínodo para la Amazonía, diciendo: vea,
todo, no importa el país, no importa la diócesis, son 117 diócesis o jurisdicciones eclesiásticas en torno al Amazonas. Entonces hay una conferencia episcopal, así como existe la de Colombia o la de Ecuador o la de Venezuela, existe una conferencia eclesial en torno a la Amazonía para dialogar los temas de la Amazonía, para ver cómo nos interesamos más a fondo. Yo me acuerdo que nosotros del Minuto de Dios, yo me invité a 12 indígenas a que vinieran a estudiar a Bogotá, de la Amazonía. Se graduaron 6. Bueno. Dije, no, así no vamos a hacer nada, así no va a rendir. Entonces nos fuimos a Mitú y fundamos un centro universitario en Mitú. En Mitú está. En Mitú. Y desde hace 20 años se forman en 350, 400 personas en Mitú de manera ininterrumpida. Y siempre hay alumnos, no muchos, pero hay. Y yo creo que ese es el valor. ¿Qué disciplinas tienen en Mitú? Hay educación, hay temas en torno a la ecología y, bueno, otros temas genéricos de informática. En fin, pero, digamos, lo importante es, bueno, el rol de la educación y la formación y cómo hay que ir a acompañar procesos y entrar en las comunidades para que ellos tengan elementos para su propio desarrollo. Y escuchándolo, padre, me hace pensar que ese modelo de liderazgo, cómo se ha transformado también. Y quería preguntarle eso. ¿Qué recomendaciones usted le daría precisamente a los que hoy día están en ese camino de liderazgo, llámese a nivel empresarial o político o en educación o en la investigación? ¿Cuáles serían las bases para ello en ese perfil de nuevos líderes en Colombia? El líder que necesita Colombia hoy día, más que a nivel global, realmente, como bien lo dices, somos tan diversos, inclusive en la región. En Latinoamérica casi la región latinoamericana no existe porque somos tan diversos todos que a veces cuando estamos en las COP y en las negociaciones internacionales no podemos casi tener un consenso entre todos porque somos tan diversos en nuestros intereses con Brasil o con Costa Rica o con Jamaica en el Caribe o con los peruanos o con los argentinos. Entonces somos tan diversos también en la región que muchas veces negociamos como un bloque, como si puede pasar, por ejemplo, en África o en Asia. En ese ejercicio de entender nuestra diversidad para Colombia exclusivamente, ¿cuál es el líder que debería tener Colombia o qué recomendación usted le daría a esos líderes que están avanzando en ese proceso? Bueno, pues realmente yo creo que el liderazgo parte fuerte del ser interior. O sea, hay que hacer un liderazgo no necesariamente basado en el conocimiento que se necesita, sino en el ser. En el ser y en la coherencia entre lo que se piensa, lo que se habla y lo que se hace. Que es muy difícil a veces identificarlo de pronto en los políticos. Bueno, pues yo creo que todos podemos siempre avanzar y caminar y perfeccionar, porque todos somos seres humanos. Entonces, el liderazgo, digamos, es persistente en la medida en que el ser es persistente. Y me refiero sobre todo a los nuevos liderazgos y a los jóvenes. Necesitamos nuevos liderazgos en Colombia. Y ya en los liderazgos políticos, pues yo creo que se necesitan liderazgos que unan. O sea, que sean capaces de comprender que no se puede desgarrar al país, literalmente tirar cada uno desde un pedazo de la tela a ver con qué me quedo, sino se necesita es un liderazgo que una, un liderazgo que escuche, un liderazgo sereno, un liderazgo pero que ejecute, pero que sea capaz también de consolar, ¿sabes? Yo creo que el país está bien desconsolado, en general, está bien entristecido, no digamos totalmente desesperanzado, y menos en este año sinodal, en este año que celebramos los 2025 años del nacimiento de Cristo, pero se necesita un liderazgo que sea capaz de restaurar, de consolar.
Eso dice la palabra de Dios, no consolada, mi pueblo consolado. Y por eso el Señor, la víspera de su muerte, dijo, les conviene que yo me vaya, porque así van a recibir al Consolador, al Espíritu Santo. Y la tarea del Espíritu Santo es unir. Yo pienso que el liderazgo que se necesita para Colombia es un liderazgo que sea capaz de poner los malos, el espíritu confrontacional, la polarización, de ser capaz de escuchar a unos y otros, porque los que hablan en nombre del pueblo, que a veces suben al poder para subyugar más al pueblo, se necesita es más bien que nos escuchemos y que con todos unidos, y que los empresarios también pues entiendan que hay que ser más generosos y hay que acercarse a la gente que sufre. Hay que acercarse a la gente que sufre. Yo les digo siempre a los compañeros y a los gerentes del Minuto, oiga, hay que escuchar. Allá va mucho pobre y hay que resolver la asistencia diaria en el alimento, en el transporte, en la habitación, pero hay que ir a la periferia. Yo viví varios años en Ciudad Bolívar y era rector de la universidad. Y todos los días hacía el viaje. Y esas horas me servían de meditación para entender qué es lo que los habitantes o la gente sencilla de Ciudad Bolívar quería para sus hijos y cómo ayudarles. Y eso me ayudó a encontrar con gente solución para poder brindar una educación de calidad a bajo costo. Y si pensamos en Catatumbo o en Putumayo o en Chocó o en las zonas que tenemos que conectar con Colombia, no, el gobierno solo no lo puede hacer. No. Imposible. Sí. Se necesita presencia de sociedad civil y se necesita presencia del sector empresarial, del sector industrial, por lo menos que escuchen y que entiendan y que digan, me voy a comprometer en una cosa. ¿Sabe cuál fue el gran cambio que transformó, digamos, lo que el padre García Herrero estaba haciendo? Que él un día estaba orando arriba del hospital militar, no existía el hospital militar ahí en la montaña, y vio a un hombre agachándose y entrando a un tugurio. Y le dijo, ¿usted por qué vive así? Amigo, ¿usted por qué vive así? Y dijo, no, pues, ¿qué quiere que haga? No tengo dónde más vivir. Estoy hablando del año 56. Y entonces padre le dijo, cambiemos esto. Y le digo, ¿qué vamos a cambiar? Pues cambiémoslo, amigo, cambiémoslo. Y el Señor le dijo, ¿y quién me ayuda? Y el padre le dijo, yo le ayudo. Y se comprometió. Y entonces a los 8 días llevó pintura y jóvenes estudiantes y pintaron, y eso llovió y quedó horrible. Entonces, pero lo hicieron. Sí. Lo hicieron, pero entonces el padre le dijo, no, esto no funcionó. Cambiémoslo bien. Y entonces tumbaron, hicieron un cuarto de material, de ladrillo. Y bueno, entonces ya otros dijeron, yo también, padre, y otro, y cuando ya llevaban 8 o 10, eso era un predio privado. Entonces el dueño del predio le dijo, padre, esto es propiedad privada, no siga haciendo esto. Entonces él pidió excusas y bueno. Y alguien, como Dios siempre actúa, él lo contó por televisión y alguien lo escuchó, que era don Antonio Restrepo Barco. Dijo, padre, yo tengo una fanegada ahí en el campo, se la regalo. Y para que siga haciendo sus casas. Y una fanegada, pero esto estaba todo anegado porque tú me vas a matar, pero eran humedales. y ahí sobre esa región pues hicieron las primeras 70 casas y ahí empieza pues todo el proyecto de la Ciudadela, y basado en 3 temas: la presencia de Dios, el estudio y el trabajo. Pero bueno, yo creo que se necesita un nuevo liderazgo en Colombia, y un liderazgo que integre, que escuche, pero que por supuesto también ejecute y acepte que somos diferentes, y que yo creo que es posible. Muy bello, padre, gracias por esas palabras. Y mira, se nos pasó ya el tiempo. Y sabes que me haces acordar algo, pues recordando al padre Rafael García Herreros y el Papa Francisco, y usted escuchándolo. Como también dar las gracias a Dios por este momento,
y como lo decía el padre Rafael García Herreros, poner este momento, colocar este momento en sus manos, ¿no? Como es Dios mío, pongo este día, coloco este día que ya pasó en sus manos y también los días que vienen y la noche que llega también, diría yo como conclusión de esta hermosa conversación, padre. Y no sé usted qué oración también en este instante viene a su cabeza o a su corazón y que nos pueda decir a nosotros ya para ir cerrando este episodio. Pues Ricardo, primero agradecerte la invitación, esta conversación tan fraternal y agradable. Y segundo, pues a mí lo que se me ocurre es darle gracias a Dios por la vida, porque estamos vivos, porque nos ha permitido existir, pasar por este mundo, y darle gracias a Dios por la amistad, que es un valor inmenso, y darle gracias a Dios por nuestra patria Colombia, y darle gracias a Dios por el Papa Francisco, que nos dejó un legado extraordinario, y pedirle al Espíritu Santo que ilumine a los cardenales. El Espíritu Santo siempre se mueve, esa es la obra de Dios, Él la va haciendo con o sin nosotros. Siempre hay alguien dispuesto a entregar su vida y a que la obra de Dios se realice. Gracias a ti. Gracias, Padre. Y a todos ustedes, pues, mil gracias por habernos seguido y haberse quedado ahí mirándonos a través de YouTube y nuestros canales y escuchándonos también en Spotify, en Instagram y en TikTok. Gracias, como lo hemos dicho una y otra vez, a los que nos escriben a nuestro @_ desde las entrañas, @Ricardo Lozano P. No se les olvide, la próxima semana, desde las entrañas, donde, como en el día de hoy, escuchar se ha convertido en un acto de amor. Gracias. Chao. Bendice, Señor, este programa. Bendice, Señor, este podcast desde las entrañas, y saber que todo nace desde tus entrañas, Señor, que el envío de Jesús es un acto de amor, es la salida más extraordinaria que nace de las entrañas de Dios mismo. Bendice, Señor, el programa, bendice a todos los que colaboran, a Ricardo, a Marcos. Regálanos, Señor, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muy bello, Padre.